Perlas de la epístola de Pablo a los Gálatas. ¿Qué exhortaciones morales y espirituales hallamos en el capítulo 6 de Gálatas? ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? ¿Cómo gloriarnos en la cruz de Cristo? Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para pedirte, Señor, que nos guíes en el estudio de este capítulo del libro de Gálatas. Enséñanos, revélanos tu palabra, revélanos tus verdades. Ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Con el capítulo 6 cerramos el estudio de las perlas de la carta a los Gálatas. Recordemos que el tema principal de este libro o de esta carta es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Pablo hace un contraste entre el intento de salvarnos por las obras y nos demuestra que la única salvación posible es por medio de Cristo. Los Gálatas habían sido arrastrados por los judaizantes, retrocedieron. Ellos aceptaron por fe el Evangelio, pero cuando vinieron los judaizantes, creyeron esa nueva prédica, ese supuesto otro Evangelio, aunque existe un solo Evangelio. Entonces, al cerrar este capítulo, Pablo nos da a nosotros, como dio a los Gálatas, exhortaciones morales y espirituales. ¿Cuáles son estas? En el versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Fuere sorprendido. El pensamiento del capítulo 5 continúa sin interrupción. Recuerden, el capítulo 5 en la última parte nos habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No son frutos, es el fruto del Espíritu. Ahora Pablo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno cayó, si alguno resbaló, Pablo se refiere al hecho de que un cristiano puede ser sorprendido en un momento de debilidad o de descuido espiritual por hallarse desprevenido. No es que sea un hipócrita obstinado, pues su propósito era caminar en el Espíritu, como dice el versículo 25 del capítulo 5, donde dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hablemos un poco, centrémonos un poco en las caídas. Y usted trate de recordar las ocasiones en las cuales cedió, cayó, resbaló. Miren, la promesa de Dios en 1 Corintios 10:13 es que Él no permite que llegue a nosotros tentaciones mayores de las que podamos soportar. Pero hay tentaciones que llegan a nosotros que son tan fuertes que pensamos que ya no podemos más. ¿Cuántas veces quizás usted ha escuchado o usted mismo ha dicho: ya no puedo más con esto? Esta prueba es demasiado duro, yo no soporto esto. Entonces, al pensar que ya no soportamos, nos damos la licencia a ceder. A veces usted habrá experimentado situaciones en las cuales creía que ya no daba, pero se propuso llegar a la meta y continuó y continuó. El cansancio era fuerte, el dolor era fuerte, pero continuó y llegó. Usted se demostró a sí mismo que lo que había pensado que ya no podía, que sus fuerzas ya no daban, no era del todo cierto.
Pero a veces nosotros en situaciones de tentaciones pensamos que ya no podemos y entonces cedemos. O en el peor de los casos, empezamos a buscar justificaciones. No creo que esto diga eso. No creo que esto signifique eso. Hay diversas razones por las cuales cedemos. Pero ¿qué hacer cuando alguien ha cedido, cuando alguien ha caído? Dice, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son espirituales? Aquellos que han aprendido a ver con los ojos de Jesús a las personas, aquellos que han aprendido a ver en cada persona el valor que Dios da a cada persona. Los que somos espirituales. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ese es el propósito de la iglesia, es restaurar. Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. En Juan capítulo 3, versículo 17, el Señor dice, yo no he venido, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Los que continúan siendo espirituales no debían sentirse envanecidos frente al hermano caído. Recuerden quiénes son espirituales. Los que han aprendido a valorar a la persona como Dios valora. ¿Qué dice Ezequiel 33? No quiero yo la muerte del impío. 18:33. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo ahora el apóstol? Recuerda la regla de oro. Trata al caído como tú quisieras que te traten cuando tú caigas. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. Considerándote a ti mismo. No podemos restaurar a otros a menos que nosotros seamos rectos y no podemos saber si somos rectos a menos que constantemente comparemos nuestra vida con la norma divina y participemos diariamente de la vida de Jesús. La regla de oro hay que tenerlo presente siempre. En la medida que pongamos en práctica la regla de oro, nosotros vamos a aprender a valorar a las personas. Porque tú no quieres ser maltratado. Tú no quieres ser ignorado. Tú no quieres ser condenado. Salvo que haya un trastorno en la persona, entonces la persona dice, bueno, no importa lo que hagan conmigo. Ahí ya estamos hablando de un problema. Pero Pablo está hablando de los que son espirituales, de los que se precian ser espirituales, de aquellos que han aprendido a mirar con los ojos de Jesús. Sobrellevad los unos, dice, las cargas de los otros. La carga. La regla de oro, una vez más, se vuelve a aplicar aquí. Haz todo lo que quieres que los demás hagan contigo. La regla de oro exige que cada seguidor de Cristo considere los problemas de otro como si fueran suyos. La aplicación de este principio en las relaciones personales, en la casa, en la comunidad, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier ámbito, resolvería los males del mundo, los males personales, los males familiares. La gracia de Cristo es lo único que hace posible aplicar este principio en todas las circunstancias. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuáles son esas cargas? Los problemas, las dificultades que nos causan, todo lo que resulte un problema. Sobrellevad. ¿Y qué dice? Y cumplid así la ley de Cristo.
¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la ley de Cristo? La ley o principio que motiva la vida de Cristo era, ¿qué cosa? Recuerden ustedes, ¿qué motivaba a Cristo? Era llevar las cargas de otros. Cristo vino a la tierra como el gran portador de las cargas del hombre. Isaías 53, 6. Sobre él fue cargado todos nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero, pero sobre él fue cargado. Dice Pablo mismo en su segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Cargó él con nuestros pecados. Dios nunca nos pide algo que él no haya hecho. El único mandamiento mencionado como tal que nuestro Señor dio a sus discípulos mientras estuvo en la tierra fue que se amaran unos a otros. Juan 13:34. Ámense los unos a los otros. Y en el mismo libro de Juan dice que la evidencia de nuestro discipulado es que habremos aprendido a amar los unos a los otros. Habremos aprendido a llevar las cargas de los unos por los otros. En cuanto al sentido en que ese mandamiento fue nuevo, Juan 13:34, Cristo también declaró que toda la ley y los profetas, o sea, toda la voluntad revelada de Dios, Lucas 24:44, se basa en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pablo escribió a los romanos que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Por lo tanto, la ley de Cristo, en resumen, ¿qué es? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos hablan acerca del amor a Dios en los primeros 4 mandamientos y el amor al prójimo en los últimos 6 mandamientos. Recuerden que las leyes de Dios en un principio fueron escritos con su dedo en 2 tablas y esas mismas leyes serían grabadas en la mente y el corazón de cada uno de los seres humanos. De cada uno de las personas, de cada uno de los que precie ser el Hijo de Dios o pueblo de Dios. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es un problema muy frecuente en el ser humano. Se cree algo sin ser algo. Porque el que se cree ser algo, es decir, se considera superior a los que han caído ante los ataques de la tentación. Romanos 12:3, Primera de Corintios 8:2. No nos consideremos superiores a los demás. Pero también Romanos habla que no nos sintamos inferiores a los demás. Recuerda quién está hablando Pablo, a los que son espirituales. Y los que son espirituales saben valorarse en la justa medida. Esto de considerarse, de creerse algo, es una fuente de muchos problemas, es la raíz de muchos males. Hace poco salió un reportaje en el cual se hablaba acerca de las deudas contraídas por un gran sector de jóvenes para aparentar lo que no son. Es terrible. La aceptación de quiénes somos, la aceptación de a quién pertenecemos, la aceptación de nuestros valores, de nuestras virtudes, de nuestras debilidades, va a hacer que nosotros seamos conscientes de cuál es nuestro verdadero valor y sobre todo entender que a los ojos de Dios el caído tiene siempre una segunda oportunidad, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo, se engaña. El que valora más de lo justo su obra o sus méritos se engaña. El peligro de la presunción propia radica en el hecho de que se anula el examen propio y el sentimiento de necesidad.
Antes de que Dios pueda hacer algo por nosotros, debemos sentir nuestra necesidad. Recordemos la bienaventuranza. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que sienten necesidad de Dios. La persona más desvalida del mundo es la que se engaña a sí mismo. ¿Qué dice Apocalipsis 3? Tú dices, yo soy rico. Y ya ustedes saben la respuesta. Y no sabes que eres un pobre, miserable, ¿verdad? No nos engañemos. Recuerda, los que creemos que somos espirituales, hemos aprendido a mirar con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús a las personas. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Aquí hay una exhortación algo similar al que se dio a los corintios, cuando Pablo dice, examínese a sí mismo para saber si estás o no estás en Cristo. Y ahora Pablo da el mismo consejo, la misma exhortación a los Gálatas. Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Examinarse cuidadosamente, examinar su propia conducta, examinar sus motivos. Es lo que va a hacer que nosotros sepamos quiénes somos, dónde estamos. ¿En verdad somos espirituales o no somos espirituales? Algunos creemos ser espirituales, pero nuestros actos, nuestras acciones dicen todo lo contrario. Por eso es necesario que de tanto en tanto sometamos a prueba nuestra propia obra. El Espíritu Santo, recuerden que tiene la misión de ayudar en esa tarea. Juan 16, 8 al 15. Es mejor que el cristiano someta su vida al examen crítico ahora y no que lo posponga hasta que sea demasiado tarde. Cuando nosotros vamos dejando en el tiempo, vamos posponiendo el examen de nuestra propia obra, corremos el riesgo de creer que todo está bien, creer y normalizar nuestra forma de ver las cosas. Este proceso de prueba es esencial para crecer en la gracia, para el proceso de la santificación. El cristiano hará bien si cada día prueba su propia obra, sus preferencias, sus ambiciones, sus motivaciones. Bajo la iluminación del Espíritu Santo y a la luz del propósito y el plan divino de Dios, nosotros podremos darnos cuenta, ¿estamos en el camino o no estamos en el camino? ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Y cuando hagamos esto, ¿qué dice? Solo respecto de sí mismo podemos gloriarnos, sentirnos satisfechos, sentirnos bien, estoy bien y voy a continuar en este camino, porque cada uno llevará su propia carga. La salvación es personal. Alguna persona puede venir a hablarte, alguna persona puede venir a animarte, pero al final cada uno responde, cada uno decide, cada uno va a responder ante el tribunal de Cristo. Cada uno va a llevar su propia carga. Los demás nos pueden ayudar, pero los demás no pueden hacer nada para que nosotros tomemos la decisión. Hay mucha gente que recibe muchas visitas, es animado, motivado y decide no levantarse. El que cayó, al final, él decidirá. El que se considere espiritual y al probar, evaluar su propia obra, se da cuenta de que no está en el camino, él decide hacer cambios o no hacer cambios en su vida. Cada uno decide. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Los Gálatas bien podían tener esa clase de comportamiento con Pablo. El que es enseñado en el Evangelio debe proponerse a ser partícipe de toda cosa buena a los maestros que le han impartido ese conocimiento. Eso le ayudaría a someter a prueba su propia obra y a llevar su propia carga. ¿Se dan cuenta? El que es enseñado, o sea, el discípulo, haga partícipe de toda buena obra al maestro, al que lo instruye. Cada maestro cristiano siente gozo, regocijo cuando sus discípulos van respondiendo a sus enseñanzas, van aprendiendo de él. Jesús llamó a 12. Uno no respondió como él hubiera querido que responda. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios hace responsable a cada persona por toda cosa buena que le hayan impartido sus maestros cristianos. Responsabilizará a los Gálatas por la instrucción que Pablo les había dado. Nosotros somos responsables por la luz que recibimos. Recuerden que la perfección tiene que ver qué tan consecuentes somos de vivir según la luz que hemos recibido. El que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, y no lo hace, le es pecado. Dios no puede ser burlado, no nos engañemos. Hay gente que pretende burlar a Dios, hay gente que pretende engañar a Dios, ¿no? En su mundo íntimo es una cosa y en su mundo relacional en la que se manifiesta, se muestra con los demás, es otra persona. Pero recuerden, Dios no puede ser engañado. Como dice Eclesiastés, capítulo 12, Dios traerá a juicio toda obra, aun las encubiertas, aun las que se han maquinado en el corazón. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que se burlan de Dios, tomando livianamente los consejos que Él les envía, tendrán que sufrir las consecuencias de su conducta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay que tener en cuenta este principio. Este principio es tan cierto en el reino espiritual y en las relaciones sociales como en el mundo físico. Es una ley inmutable que los seres humanos se reproduzcan en su género. Todo lo que sembramos, cosechamos. Todo. Y en asunto de salvación, lo que nosotros hagamos con la luz que hemos recibido, al final determinará si somos salvos o nos perdemos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es la carne? Pablo se refiere a los que no tratan de refrenar sus deseos e inclinaciones carnales. El que resiste el mal es el único que puede esperar verse libre de su influencia y resultados. Recordemos que la decisión es nuestra. Hay personas que dicen, bueno, yo oro, ruego que Dios me ayude a vencer la tentación. Dios ha puesto a nuestro servicio toda la armadura. Ya vamos a entrar a partir de mañana a estudiar el libro de Efesios. En el último capítulo de Efesios habla que Dios ha puesto a nuestra disposición toda la armadura para vencer. A nosotros nos toca decidir vestirnos de esa armadura. A nosotros nos toca decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o no. El que resiste el mal es el único que puede esperar verse libre de su influencia y resultados. ¿Se dan cuenta? En el versículo anterior, la atención se centra en la clase de semilla sembrada. Aquí, en el terreno en el que se siembra. En la carne, para muerte. El espíritu, para vida. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos.
Hay muchas frases que nosotros repetimos, como que está en Dios el que nos mantengamos firmes, que está en Dios el que podamos vencer. Dios ya puso a nuestra disposición toda la armadura. Cristo murió por nosotros, Cristo ha resucitado, nos invita a cumplir con la ley de Cristo, nos invita a desarrollar los ojos de Cristo, a ser seres espirituales. Pero nosotros tomamos la decisión. Si nosotros nos complacemos en seguir sembrando para la carne, pues segaremos corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que resiste el mal es el único que puede esperar verse libre de su influencia y resultados. ¿Saben qué dice Santiago capítulo 1, versículo 12? Permítanme encontrar Santiago capítulo 1, 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mucho nos excusamos, y lo repito una vez más, con eso de que somos débiles, nadie es perfecto. En nuestra debilidad, en nuestra imperfección, podemos llegar a ser victoriosos si nos revestimos de la armadura de Cristo. Recuerden, como dice Santiago, que la corona de vida es entregada al que resiste, al que vence. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando tú decidas sembrar para el Espíritu, entonces del Espíritu segarás vida eterna. Es claro la palabra de Dios. Dios siempre respeta tu libre albedrío. Así es que no culpemos a Dios por nuestros fracasos. El diablo lo máximo que puede hacer es tentarnos, someternos a una tentación extrema, pero nosotros somos los que decidimos, cedemos o no. He ahí el libre albedrío. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de resistir, no nos cansemos de decir no al enemigo, no nos cansemos de decir no a la tentación, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? No, ¿cuándo es? En el día de la cosecha. Está hablando eso, Pablo. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, cosechamos. El que siembra para la carne, cosecha corrupción. El que siembra para el Espíritu, cosecha vida eterna. Y ahora dice, no nos cansemos, hay que perseverar. Perseverar. En Mateo 24:13, Jesús habla acerca de perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia. No nos cansemos. Soportemos. No estamos solos. Los cristianos especialmente nunca deben cansarse de llevar las cargas de sus prójimos. Este servicio impulsado por el amor nunca cansa. El ejemplo de nuestro Señor al ocuparse de las necesidades de aquellos que lo rodeaban es el ideal supremo del servicio cristiano. A su tiempo, en el tiempo de la cosecha, cuando Cristo venga por segunda vez, como dice Apocalipsis 22:12, Cristo viene con su galardón para entregar a cada uno, según sean sus obras. Cristo ilustró la entrega de las recompensas eternas comparándola con la cosecha en Mateo 13, versículos 39 al 43. Dios ya ha explicado cuándo será el tiempo para la cosecha de la tierra. Hechos 17, 31. Hechos
17:31 dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el día, el tiempo en el cual cegaremos si no desmayamos. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2, y recibirás la corona de vida. Este pasaje desafía a todo aquel que suele repetirse: no hay justo ni aun uno, somos imperfectos, somos débiles. Recuerden que la corona de vida es para el vencedor. Recuerden que toda la armadura de Dios está a nuestra disposición para vencer. Los que perseveren hasta el fin son los únicos que pueden esperar que recibirán una recompensa por el bien que hicieron. Con demasiada frecuencia, muchos que parecían ser soldados de la cruz han renunciado en la lucha cristiana y desmayado. Vencidos por la tentación o desanimados en su marcha, o acosados por la fatiga, han dejado de seguir a su maestro, bajo el pretexto de ya no puedo más, ya no doy más. En el libro El conflicto de los siglos encontramos nosotros muchos ejemplos de líderes que cedieron. Hay un libro titulado La mano de Dios en el timón, donde un capítulo trata acerca de estos naufragaron de la fe. Personas que iniciaron, que fueron grandes reformadores. Por ejemplo, los que enseñaron, los que trajeron a luz el tema de la justificación por la fe, al final naufragaron. Por eso, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Pablo cita el caso de Demas, uno de sus fieles colaboradores, quien fue atraído por las cosas de este mundo y volvió a su forma anterior de vida. Segunda de Timoteo 4:10. Demas abandonó a Pablo atraído por las cosas del mundo. Lamentablemente, con cuánta frecuencia se ha repetido esto, así como Demas, cuántos han retrocedido. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Recordemos siempre lo que dice Mateo 24:13. Los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. El que venza es el que va a recibir la corona de vida. Las 7 cartas de Apocalipsis hablan de los vencedores que reciben la corona, no los que dicen, bueno, no somos débiles, Dios comprenderá. ¿Por qué? ¿Qué dice el libro Romanos 8? Con Cristo somos más que vencedores. Así que, a ver, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El tema que Pablo está tratando es: si alguno cayó, hay que levantarle. Nosotros que somos espirituales, hay que levantarle. Nos está hablando acerca de sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y en ese marco es que nos va dando exhortaciones, nos va dando mucha luz en cuanto a cómo debemos vivir. No podemos engañar a Dios. Lo que vamos a sembrar, eso cosechamos. Si siembras para la carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. Así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos. A todo aquel que necesita de nosotros y que nosotros estamos en condición de dar, hagámoslo. Recuerden el juicio de las naciones de Mateo 25. Pasen, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer. Y ellos preguntan, ¿cuándo lo hicimos? Esas personas aprendieron a hacer el bien en toda oportunidad que se les presentó, sin mirar a quién. Y dice el apóstol, mayormente a los de la familia de la fe, es decir, a la iglesia, es decir,
a los miembros de la iglesia. La iglesia tiene la obligación con todos los hombres en todo lugar. Mateo 28, 19 al 20. Pero en primer lugar con sus propios miembros. Esto es cierto en los asuntos espirituales y también en los materiales. La iglesia no puede servir al mundo en forma aceptable a menos que tenga en orden su propia casa. Evangelizar dentro, luego fuera. Servir dentro, luego fuera. Algunos se preocupan por fuera. Tengamos en cuenta esta exhortación de Pablo a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Ha quedado demostrado cuánto amaba Pablo a los miembros de la iglesia de Gálatas, de Corinto y a todas las iglesias a los cuales él ayudó a formar, a crecer. Y en cada una de sus cartas, el propósito es que ellos vuelvan a Cristo, que ellos vayan a Cristo. Había muchos problemas en Corinto, los invitó a volver a Cristo. Había muchos problemas en Gálatas, los invita a volver a Cristo, a crecer en la fe, a mantenerse firmes. Y le dice ahora, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Se cree que la última parte de alguna de sus cartas, Pablo escribió con su puño y letra. Algunos dicen que sus letras eran grandes porque no podía escribir, pero fuera lo que fuera, lo que queda evidenciado era que el amor de Pablo por cada uno de los miembros de la iglesia quedó patentado. Como lo dice en el versículo, más adelante, un versículo más adelante donde nos habla acerca de las marcas, las cicatrices. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes estaban obligando a los gálatas, haciéndoles creer que era el camino para obtener la salvación. Y lamentablemente muchos o la gran mayoría aceptó esta mentira. Fueron engañados. Pero ¿qué dice? Ellos quieren simplemente agradar en carne. Estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Este aparente celo de los falsos maestros no se debía tanto a un genuino amor por la causa que defendían como el deseo de evitar ser perseguidos por sus hermanos, los hermanos judíos. Si manifestaban su lealtad a las ceremonias judaicas como la circuncisión, básicamente no serían diferentes de otros judíos, y así podían evitar la persecución que habían sufrido Pablo y otros cristianos. Miren, los acomodos en agradar al mundo y agradar a Dios se suele dar con mucha frecuencia. Esos acomodos entre la verdad y el error se dan aún en nuestros días. Hay personas que no quieren quedar mal con el mundo, pero tampoco quieren quedar mal con Dios. El temor al ridículo y a la persecución sigue siendo la causa de componendas en enseñanzas y en prácticas. El evangelio puro, estimados hermanos, nunca es popular. Nunca. Si no basta ver los sermones donde hay engaños, donde hay aparentemente verdades bíblicas que no pueden ser probados con la Biblia. ¿Cuántos los siguen? ¿Cuántos los aceptan? Pero cuando la verdad pura es enseñada, a muy pocos les interesa. A algunos les resulta aburrido. Muchos buscan comentarios antes que la verdad bíblica. Entre la mayoría que se satisface solo con una forma de piedad que carece su poder, estas personas no buscan la verdad. Hay quienes prefieren comentarios a un escrito está, y eso es lamentable. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús. Decían, pero no hacían. Cargaban cargas pesadas a la gente, pero ellos no cargaban nada.
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, para sentirse orgullosos. Nosotros los hemos discipulado, nosotros los hemos enseñado. Pero ellos no guardaban tampoco la ley. Si los judaizantes tenían éxito en conseguir prosélitos, discípulos, recibirían alabanza y gloria de los judíos ortodoxos, de sus hermanos judíos. Esa era la motivación de estos judaizantes, agradar a sus hermanos, ser vistos como buenos evangelistas, de traer de nuevo al redil, como dicen algunos, a los que se han extraviado. Pero lejos, dice Pablo, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los judaizantes querían gloriarse en sus hermanos, en los judíos ortodoxos, quedar bien con ellos, ser alabado por ellos. Pablo dice, lejos de mí. Una afirmación firme, tajante, vigorosa. Lejos de mí esté gloriarme, sentirme satisfecho, sentirme feliz. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió a los corintios que su propósito era que la cruz fuera suprema en su vida y en su ministerio. Primera de Corintios 2:2. En esa epístola se destaca la cruz en contraste con las palabras persuasivas de humana sabiduría. Primera de Corintios 2:4. Y aquí en Gálatas, la cruz se destaca en contraste con el sistema legal judío. Y más puntualmente, la cruz de Cristo o la circuncisión. Y Pablo dice, para mí, si hay algún motivo de gloriarme, es la cruz, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo reconocía que había muchas cosas buenas en los judíos, pero todo el ceremonial del pasado ya había llegado a su final. Y ahora Pablo dice, el mundo me es crucificado. Aquí equivale el mundo con la carne, con los deseos de la carne. Sembrar en la carne o sembrar en el espíritu, recuerden. Ni el uno ni la otra tenían influencia sobre el pensamiento y la conducta de Pablo. Eran como si hubieran dejado de existir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice en el capítulo 2, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La gloria de Pablo, el sentirse bien, el sentirse satisfecho, si cabe la palabra, el sentirse orgulloso, era en la cruz de Cristo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo determinante en la salvación, nacer de nuevo. La pugna en los tiempos de los Gálatas era, ¿te circuncidas o no te circuncidas? Si te circuncidas ya estás bajo la ley, si no te circuncidas estás bajo la gracia. Así no es. Las formas externas, los simbolismos, tienen sentido cuando son consecuencia, producto de lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Ni la incircuncisión ni la circuncisión, sino una nueva creación, sino un nuevo nacimiento, una nueva creación, significando el acto de la creación o el ser creado como nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, Primera de Corintios 7:19. Por lo tanto, lo que tiene importancia suprema es: 1. La fe que obra por el amor. 2. El resultado de la fe, una nueva persona en Cristo Jesús. Y 3. La evidencia externa y visible de esa transformación, a saber, obediencia a la voluntad de Dios como se expresa en su ley. Todo lo externo solo tiene sentido y razón de ser y valor cuando está a la luz de Cristo.
y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Es decir, todos los que vivan de acuerdo con los principios de los versículos 14 y 15, ya sean judíos o gentiles. No hay grupos privilegiados en la iglesia cristiana. Esta buena nueva de igualdad espiritual había causado mucho gozo a todos los gentiles donde quiera que Pablo predicaba. El cristianismo iba creciendo. El crecimiento del cristiano depende de un conocimiento de la verdad y la voluntad de andar en armonía con ella. Segunda de Pedro 3:18, Mateo 7:21 al 27. Oímos y hacemos, hacedores de su palabra. Y ahora Pablo da por concluido todo. Dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo daba por terminado el asunto. Había dicho en esta carta todo lo que tenía que decir. Nadie me hable más sobre esto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Y cuáles eran esas marcas? ¿Cuáles? Las marcas que había recibido en cada una de sus expediciones misioneras. Las veces que había sido azotado, las veces que había sido golpeado, apedreado. Con las marcas del Señor Jesús, Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos, y esas eran la evidencia de que él servía a Cristo. No como los judaizantes que no tenían nada que mostrar, ni siquiera habían evangelizado, simplemente estaban yendo a arrastrar a los que habían sido evangelizados hacia las antiguas sendas, a las sendas equivocadas, a las sendas que ya habían dejado de ser. Pablo tenía marcas que indicaban de quién se había hecho esclavo, y para él no había otra lealtad sino la que rendía a Cristo. Las cicatrices de Pablo hechas por sus enemigos mientras servía a su maestro hablan con suma elocuencia de su consagración a Cristo. La mayoría de esas cicatrices testificaban del odio que tenían los judíos en contra de él. Y termina su carta el apóstol diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia. Pablo ha destacado en toda la carta el hecho de que la salvación solo se alcanza por medio de la gracia y que nunca puede ganarse por obras. No hay otra forma de estar en paz con Dios. La gracia es más que un atributo pasivo de Dios, es el amor divino y la bondad divina en acción. Así concluye Pablo su exhortación a las iglesias de Galacia y de paso a cada uno de nosotros. Pablo amaba a las iglesias, a los miembros, así como Dios nos ama a cada uno de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. ¿Cuántas perlas aprendidas? Recuerda, nosotros somos seres espirituales. Hemos aprendido a mirar, a valorar con los ojos de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.